Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos el signo de cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, mi cangrejito. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Empezamos, cariño. Cáncer, cáncer, cáncer. Que Dios universo me ayude. Un mensaje del oráculo para cáncer. Me salen, uy, me salió tres, mucho. Si me hubiera salido dos, perfecto, pero tres no, ¿vale? Te quieren dar mucha información, cangrejito. Te quieren dar mucha información. ¿Qué me dice? Respira, me dice. Respira, cáncer. ¿Sabes qué siento, cáncer? Que estás posiblemente un poco nervioso, nerviosa. Siento, cáncer, que a lo mejor estás pensando, estás meditando, si esto es todo lo que te toca vivir, si vale la pena de repente continuar en una relación, si vale la pena de repente cómo está tu vida actualmente. Como que todo te ha venido de golpe, todo de golpe, cáncer. Entonces, es muy importante que trates de buscar lo que es un equilibrio. Paso a paso, ve ordenando tus ideas, cáncer. Ve ordenando. El número 29 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Es muy importante, cáncer, que trates de desconectar. Trata de buscar un ambiente tranquilo, trata de repente de salir de casa, pero no estés con ese bucle. Siento que a lo mejor de repente estás pensando y te sientes un poco nervioso, nerviosa. Es muy importante que te mantengas tranquilo o tranquila, que todo se va a solucionar, mi cangrejito. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo, una carta guía, una carta consejo para cáncer. Una carta guía, una carta consejo para cáncer. Tenemos lo que es la carta de la templanza. Corazón, estás muy nervioso, muy nerviosa. Te noto que estás pensando mucho. Busca un equilibrio. Busca un equilibrio. Siento, cáncer, que en estos momentos como que tus ángeles te dicen, aquí estoy contigo, cangrejito. Todo va a estar bien. Tienes que serenarte, tienes que tranquilizarte, cáncer. Muy bien. Para muchos de vosotros, cáncer, también tranquilamente estás lidiando con un Sagitario o Acuario. Un Aries, otra vez Aries, Tauro, otra vez Tauro, Capricornio. Y cierras con un Piscis. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido cáncer. Que Dios universo me ayude para mi querido cáncer. La letra U. La letra E. Siento que quieres hacer un viaje, posiblemente por amor, posiblemente de repente para que te encuentres con tus amigos, con tus amigas, pero quieres hacer un viaje. La letra G, la letra R y la letra D. Muy bien. O en un viaje, cáncer, cuando tú hagas, ¿quién te dice a ti que te encuentras con una persona que puede ser importante lo que es en tu vida, en un viaje? Vamos a ver qué me dice el cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi cangrejito. Muy bien, corazón, muy bien. Mi querido cáncer, yo he visto un par de manos que hacen este gesto, pero había como una moneda, un pendiente o una joya. O tú de repente, cáncer, estás pidiendo una oportunidad a Dios, al universo, o posiblemente, mi querido cáncer, existe una persona que te va a entregar algo. Te va a entregar algo. O tú de repente, cáncer, muy pronto vas a concretar algo relacionado a lo que es con la parte material. El otro mensaje, cáncer. Yo siento, cáncer, que tú
quieres como hacer un escape, un escape. Siento, Cáncer, que estás como, ¿sabes qué siento? Que se te ha venido de golpe. Recuerdo del ex, de repente tu relación actual, de repente lo que tú has vivido en tu pasado, como que estás recordando, como si estuvieras pasando lo que es una cinta de video, cariño. Estás recordando. Siento, mi querido Cáncer, también es muy importante que tome lo que es una decisión. Es muy importante también que posiblemente pongas en orden lo que es tu vida. Has hecho una locura, también me dice. ¿Qué locura, Richard? A lo mejor de repente por una discusión, por un lío, puede ser una lectura espejo también, que la otra persona lo ha hecho, o tú has bloqueado a alguien justo en esta semana, o te han bloqueado a ti. O de repente has hecho un comentario que no venía al caso, mi querido cangrejito. Entonces, cariño, es muy importante, Cáncer, que te calmes, ¿vale? Porque a veces actuar con la cabeza caliente no es bueno. Siento, Cáncer, también que muchos de vosotros es como que sientes la presencia o tú de repente tienes en casa una virgen. O a lo mejor de repente me dice Richard, siento la presencia de mi madre o de una hermana porque me habla de una persona femenina. ¿Vale? Femenina. Entonces, sientes esa energía o en tu casa de repente esa energía está ahí. Pero es una energía de protección, me dicen, ¿vale? De protección. No es que te quiera hacer daño, te quiere proteger, te quiere decir algo, posiblemente a través de los sueños, números o tu intuición. Tu intuición, Cáncer. Vamos a ver cómo están tus energías, corazón. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Cáncer, que Dios Universo me ayude para Cáncer. ¿Cómo están tus energías, Cáncer? ¿Cómo están tus energías, mi cangrejito? Vamos a ver, corazón, ¿cómo están tus energías? Me dicen, Cáncer, cariño. Yo siento, Cáncer, como que o tú de repente estás haciendo algo relacionado con la magia, o tú me dices, Richard, siento que me han hecho algo. Siento que hay una persona que tiene mi foto, que me está velando, porque esta carta es de magia, corazón, porque hay un sapo, fíjate muy bien, hay un sapo aquí y detrás hay cuadro de santos, lo están velando. O tú estás velando a alguien, que puede ser, cariño, porque eres Cáncer, los Cáncer son como brujitos, ¿vale? O tú me dices, Richard, yo siento que alguien está haciendo algo lo que es en mi contra, como que tu cuerpo, o de repente en algún momento, Cáncer, tú me dices, Richard, a veces siento que si yo no puedo olvidar a este hombre, esta mujer, es porque ellos me han hecho algo. Tú sientes esto. Vamos a ver. Vamos a ver, Cáncer, qué más me quieren decir, ¿vale? Vamos a ver. La carta del 7 de bastos. La carta también del 7 de espadas. La carta de la sacerdotisa. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Que tú te preguntas esto porque me dice Richard, a veces actúo con impulso, a veces tengo esa necesidad de llamarle, de escribirle, pero luego puede ser que tú te arrepientes, Cáncer. ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué me pasa siempre esto? ¿Acaso estoy hechizado o hechizada por esta persona? Porque te noto, Cáncer, con muchos impulsos, muchos impulsos. Y tú no entiendes, porque a lo mejor, mi cangrejito, puede ser que muchos de vosotros siempre han tenido las cosas bajo control, pero ahora se ha desbordado todo. Todo se ha desbordado. ¿Por qué te digo que luego te arrepientes? Porque tenemos lo que es la carta del 7 de espadas y luego reflexionas, meditas, cariño. El otro mensaje que te puedo dar, Cáncer, muchos de vosotros posiblemente tienen ganas de ponerse en contacto con una persona, tienes ganas de decirle algo a una persona, pero luego como que algo en tu ser, en tu interior te dice, no lo hagas, Cáncer, no es buen momento, Cáncer. No es buen momento. Y luego te calmas, reflexionas, meditas. Hay una lucha con tus sentimientos y también con la parte de tu intuición, o tienes un ser de luz que te frena, porque sabe que a lo mejor de repente esta situación se va a desbordar o te puede causar más daño. Vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés, mi querido cangrejito. Vamos a ver, ¿vale? A ver, corazón, cómo están las energías de la persona de tu interés. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Cáncer. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés?
cómo están las energías de la persona de interés cáncer. Tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos. Siento que este hombre o esta mujer todavía cree que tú estás por él o por ella. Pero yo siento, cáncer, que muchos de vosotros han cambiado. Muchos de vosotros me dicen, Richard, no quiero saber ni de su sombra. Pero ellos todavía piensan que se puede recuperar. ¿Ves? Ellos todavía piensan de que tú estás enamorado de él o de ella, o enamorada, cariño. Todavía lo piensan. Y puede ser que muchos de ustedes, pues esto está pasando, pero no todos, no todos. La carta del As de Espadas, la carta del Emperador, y cierras con la carta del 9 de Espadas. Posiblemente puede ser que esta persona, pues, tenía como todo muy planificado. Decía, bueno, yo sé que cáncer no va a aguantar ni un mes, yo sé que cáncer no va a aguantar ni un año, sé que me va a escribir. Pero se da con la sorpresa que pasa el tiempo y cáncer no escribe y cáncer no dice nada. Entonces, esta persona ahora se pregunta, ahora se lamenta, ahora dice, ¿por qué tanto tiempo cáncer no me dice nada? ¿Qué está pasando aquí? ¿Será que cáncer ya me olvidó? Entonces, ahora ellos también se están comiendo la cabeza, ¿vale? Puede ser pareja, puede ser familia, puede ser amigos, puede ser que vosotros de repente tuvieron lo que es una discusión, puede ser que a lo mejor de repente tú, mi querido cáncer, esta persona te hizo algo. Recuerda, cáncer, que no todo tiene que ser pareja de amor. Puede ser amigos, puede ser familia. No entienden ellos por qué tú de repente estás ausente. No entienden, ¿vale? Bueno, cariño, o a lo mejor de repente no quieren ver lo que te han hecho. Puede ser que no quieren ver lo que te han hecho, pero ellos pensaban, cáncer, que vosotros se iban a poner en contacto. Ellos pensaban, pero veo que muchos de vosotros han sido radicales. Radicales. Vamos a ver qué me quieren decir para solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para cáncer. Que Dios Universo me ayude para cáncer. Que Dios Universo me ayude para cáncer. Tenemos lo que es la carta del ermitaño. Corazón, te noto como un poco estancado o estancada lo que es en el amor. A lo mejor de repente puede ser que me digas, Richard, te soy sincero, no quiero apostar por cualquiera, no soy comida de cualquier chancho, de cualquier cerdo. O que a lo mejor de repente tú, solteros y solteras, a lo mejor tienes como en tu cabeza un ideal. ¿Cómo te gustaría que sea él o ella? Puede ser el caso. O tú todavía sigues pensando en alguien y por eso que estás soltero y soltera. La carta del 3 de oros, de pentáculos, vas a tener lo que es una invitación o hay lo que es una invitación para ti, ¿vale? Vas a estar conociendo a muchas personas, pero vamos a ver si te decides o no. La carta del 10 de bastos. En esa invitación, en esa reunión, va a pasar algo, cáncer. Va a pasar algo, ¿vale? Siento que en esa invitación, en esa reunión, posiblemente vas a conocer una persona que te va a llamar mucho la atención. Que a lo mejor diga, Richard, a veces siento que lo conozco de toda la vida, a veces siento que nosotros ya hemos tenido algo, pero te vas a sentir muy bien con él o con ella, protegido, protegida, amado y amada. Te vas a sentir así. Vamos a ver. Y cierras con la carta del paje de copas. Entonces, cariño, esto es el principio, me dicen, de una relación. Esto es el principio de una historia de amor, solteros y solteras. Entonces, cariño, como tenemos lo que es el ermitaño, cáncer, yo te recomiendo, corazón, tienes que salir un poco más. Yo te recomiendo que desconectes, porque muchos de vosotros, cáncer, están solos y solas porque quieren, ¿vale? Date una oportunidad de hablar con los demás, date una oportunidad de tener una cita. Siento, mi querido cáncer, que en esa invitación, esta persona va a ser el ideal, sea hombre o mujer, solteros y solteras. Entonces, cariño, prepárate para el antro, prepárate para la fiesta, porque muy pronto, corazón, vas a conocer una persona maravillosa. Maravillosa. Vamos a ver una carta guía, una carta consejo del oráculo para aquellos que están en pareja y posiblemente puede ser que tengan algún tipo de problema. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Para aquellos que están en pareja y posiblemente tienen algún tipo de problema.
Dice, tradición, tradición. Siento, mi querido cangrejito, para muchos de vosotros es muy importante la familia. Es muy importante que esta persona te haga conocer a los suyos. Es muy importante que esta persona se comprometa contigo de una forma legal. Y puede ser que esto pues cause algún tipo de problema o indiferencia con la otra parte. Siento, Cáncer, que los problemas que tú tienes es porque tú eres una persona muy conservadora, una persona muy conservador, eres una persona que quieres matrimonio, eres una persona que apuesta por el hogar y por la familia. Y posiblemente la persona de tu interés pues quiere vivir la vida loca, ¿vale? Puede ser inclusive que a lo mejor esta persona te ha pedido si vosotros pueden tener otro tipo de encuentros con otras personas. Pero siento, Cáncer, que para ti es muy importante la tradición. Tú no estás preparado o preparada para compartir a tu hombre o a tu mujer, ¿vale? Este es el mensaje que me dice el oráculo. Vamos a ver, en pocas palabras, estás con una persona que es un poco liberal o es una persona, cariño, que a lo mejor vive lo que es el momento, muchas fiestas, muchas diversiones, pero no apuesta por la familia, por el hogar. Vamos a ver qué me dicen economía, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Cáncer, economía, que Dios universo me ayude, Cáncer, economía. La carta de la justicia, vas a tener que tomar decisiones o simplemente te veo firmando contratos o documentos. Vamos a ver. La carta también del colgado, la carta del loco, la carta del juicio. Es muy importante que revises todo documento, todo trámite legal. Muy importante. Siento que muchos de vosotros en base a esto, si observas bien lo que vas a firmar, vas a empezar un proyecto, un trabajo o un negocio nuevo. Tienes que hacerlo todo, cariño, de una forma legal, ¿vale? O al menos un documento que conste lo que tú estás pidiendo o lo que tú estás realizando, mi querido cangrejito. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Cáncer, las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Cáncer. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi cangrejito, posiblemente hay una persona que te llama mucho la atención o entre vosotros dos hay mucha química. Esta persona puede ser delgado o delgada, piel blanca, trigueño o trigueña. Puede ser inclusive que esta persona te agrada su sonrisa. Por eso te digo que hay mucha química entre vosotros. Tranquilamente esta persona puede ser que tenga lo que es un cargo muy importante o a lo mejor de repente su trabajo está relacionado con la construcción o está en un proyecto. Vamos a ver. La carta del as de oros, cariño, te viene lo que es una sorpresa o alguien de repente te devuelve lo que es un dinero. La imagen que yo vi, mira, la imagen que yo vi, corazón, con el cuenco tibetano para vosotros. O te llega dinero, o te dan un préstamo, o te devuelven un dinero que es tuyo, mi cangrejito. La carta también del 8 de oros. Veo que hay una persona en la cual de repente está dentro del trabajo o de tu casa en la cual vosotros están un poco enojados, cariño. Me dicen, las cosas van a empezar a aclararse. Esta persona se da cuenta que ha cometido lo que es un error o se da cuenta, cariño, que no está actuando bien. Pero es cierto que es un poco orgulloso, orgullosa. Puede ser que sea de piel blanca, trigueña, cabello negro o cabello castaño. Algunos de ellos tienen canas. Puede ser tu jefe o tu jefa. Siento que muchos de vosotros, mi querido cangrejito, han puesto ultimato o están esperando de repente que una persona se separe de alguien. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, la persona de tu interés está lo que es en un compromiso y tú estás esperando que él o ella se libere de ese compromiso, cangrejito. El otro mensaje, mi cangrejito, también, a lo mejor de repente tú también tienes que solucionar lo que es un problema legal en tu vida o estás de repente lo que es en separación. La carta del 3 de copas. Para muchos de vosotros, Cáncer, se van a estar encontrando con viejas amistades, con viejos amigos, inclusive también puede ser que sea otro Cáncer. Muchos de vosotros, corazón, lo veo lo que es en un triángulo amoroso también. Uno de tus amigos o de tus amigas, cariño, siente algo por ti, pero se camufla mediante una amistad, mi querido cangrejito. Gracias por tu apoyo, corazón. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones.